Nunca le dije a mi hija lo que realmente guardaba dentro de la bodega 42. Cuando se casó con un yerno interesado, de palabras rápidas y escurridizas, que creyó poder engañar a un anciano jubilado, me aseguré de que nunca encontrara la llave. Pero mientras yo estaba sentado cómodamente en casa disfrutando de un vaso de tequila añejo, el gerente de mi bodega me llamó en estado de pánico absoluto. Señor, su yerno está aquí. Tiene cizallas y trajo a 2 hombres armados. No entré en pánico. Había estado esperando este momento exacto. Y lo que hice a continuación hizo que todo su mundo falso se derrumbara. Si te estás conectando con mi historia, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas mis próximas historias de vida. Dime en los comentarios desde qué parte del país o del mundo estás viendo este vídeo y qué hora es allí ahora mismo. Me hace muy feliz saber qué rincón del mundo me está escuchando y qué momento del día es para ti. Eran exactamente las 11:30 de la noche. La lluvia caía con fuerza, golpeando violentamente contra las gruesas ventanas de cristal de mi casa en los suburbios de Monterrey. Soy Horacio Cárdenas. Tengo 70 años y pasé toda mi vida construyendo un imperio de recuperación industrial a base de óxido, sudor y chatarra. La gente me mira ahora y ve a un viudo tranquilo y jubilado. Ven a un hombre que cuida su jardín y bebe su tequila añejo por las noches en paz. No ven al hombre que sobrevivió 30 años en la despiadada industria del acero y la chatarra. Acababa de servirme una generosa medida de ese tequila añejo, el bueno que guardaba para ocasiones especiales, cuando mi teléfono de seguridad vibró. Vibró fuertemente contra el escritorio de caoba. Muy pocas personas tienen ese número. Una de ellas es Javier Morales, un veterano militar de 65 años que ha administrado mis propiedades con absoluta lealtad durante 2 décadas. Contesté. Javier no se molestó en saludar. Su voz era un susurro áspero y ronco, que apenas se elevaba por encima del sonido de la lluvia torrencial de su lado. Señor Cárdenas, está sucediendo. Diego está en la puerta 4. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi bebida, sintiendo el ardor familiar del alcohol deslizarse por mi garganta. ¿Está solo, Javier?, le pregunté. No, señor, respondió Javier, con la respiración un poco entrecortada. Tiene cizallas y trajo compañía. 2 hombres grandes. Están armados. Puedo ver el brillo de las pistolas metidas en sus cinturas. ¿Cuáles son sus órdenes? ¿Intervengo? ¿Activo las alarmas silenciosas? Me levanté de mi silla de cuero y caminé hacia mi escritorio. Tomé mi tableta, tocando la pantalla con los dedos para abrir la transmisión oculta de vigilancia de alta definición que había instalado en secreto semanas atrás. La pantalla cobró vida, cortando la oscuridad con una nítida visión nocturna. Ahí estaba, mi yerno, Diego Torres, el autoproclamado inversionista de capital de riesgo, el hombre que usaba trajes que costaban más que mi primer automóvil, de pie en el barro helado de un distrito industrial, agarrando un par de pesadas cizallas de hierro. Vi cómo la lluvia le pegaba el cabello perfectamente peinado a la frente. Vi el tic desesperado y codicioso en su mandíbula. No, Javier, dije, con voz totalmente calmada. No intervengas. No llames a la policía. Quiero que retires a todos los guardias del perímetro. Abre los puntos ciegos exteriores. Déjale el camino libre hacia la plataforma de carga principal. Javier dudó por solo una fracción de segundo. Me conocía demasiado bien como para cuestionar mi cordura. ¿Está absolutamente seguro, señor? Esos hombres que lo acompañan parecen problemas serios. Estoy completamente seguro, respondí, apoyando mi mano sobre una fotografía enmarcada de mi difunta esposa, Patricia. Deja que corte el candado, Javier. Deja que entre caminando. Esta noche, él mismo cava su propia tumba, y quiero verlo saltar dentro. Colgué el teléfono y lo dejé en la mesa. En la pantalla, Diego luchaba con la pesada cadena que aseguraba la cerca exterior de eslabones. Se veía patético, un roedor tratando de roer su camino hacia una trampa de acero. No tenía idea de lo que le esperaba desde el interior de esa bodega oxidada y en ruinas. Creía que estaba a punto de asegurar su libertad financiera. Creía que había engañado a un viejo despistado. Mientras lo veía finalmente romper el primer candado, un nudo frío y duro de ira se apretó en mi pecho. Para entender cómo terminamos aquí,
con el esposo de mi hija cometiendo un delito mayor en medio de la noche, hay que retroceder exactamente 3 meses. Hay que volver al momento exacto en que se plantó la semilla de la duda. El momento en que me di cuenta de que un parásito se había adherido a mi familia. Era el segundo aniversario de bodas de Bárbara y Diego. Bárbara es mi hija de 32 años. Es la luz de mi vida, un alma dulce y confiada que dirige su propia tienda de diseño floral. Cuando Patricia falleció, hice una promesa silenciosa junto a su tumba: protegería a nuestra hija de todo, de la angustia, del fracaso, lo más importante, de los hombres codiciosos que se aprovechan de la bondad. Bárbara había organizado una cena de celebración en un elegante restaurante de carnes en el centro de Monterrey. Llegué temprano, con un traje sencillo pero limpio, feliz solo de ver sonreír a mi hija. Diego llegó 15 minutos tarde, quejándose ruidosamente con el empleado de estacionamiento, presumiendo su costoso reloj y actuando como si fuera el dueño de todo el restaurante. Siempre me cayó mal. Hablaba demasiado rápido, prometía demasiado y siempre parecía estar mirando por encima de tu hombro para ver si alguien más importante había entrado en la habitación. Estábamos a la mitad de nuestros cortes de carne cuando la conversación tomó un giro muy extraño. Bárbara estaba hablando de un nuevo proveedor de flores que había encontrado, pero Diego estaba completamente distraído. Seguía golpeando su tenedor contra su vaso de agua, con los ojos lanzando miradas furtivas hacia mí. «Y bien, Horacio», dijo Diego casualmente, recostándose en su silla y haciendo girar su vino. Estaba conduciendo por la zona industrial el otro día buscando algunos bienes raíces comerciales para una nueva empresa de tecnología que estoy financiando. Pasé por casualidad por una de tus viejas propiedades, creo que se llama Bodega 42. Dejé de masticar. Puse el tenedor sobre la mesa muy lentamente. No reaccioné externamente, pero internamente, todas y cada una de las alarmas que poseía comenzaron a sonar. Nunca he discutido mis activos comerciales con Diego. Nunca he mencionado la Bodega 42 a nadie, ni siquiera a Bárbara. Era una instalación vieja y oxidada, ubicada en un terreno abandonado. No había absolutamente ninguna razón para que un inversionista de capital de riesgo estuviera conduciendo por esa zona específica y deteriorada, y mucho menos buscando registros de propiedad para saber que me pertenecía. «Ah, sí», pregunté, manteniendo una expresión perfectamente neutral y un poco confundida. «Es solo una vieja propiedad de retención, nada más que polvo y tuberías oxidadas». «¿Por qué lo preguntas?». Diego sonrió. Era una sonrisa resbaladiza y ensayada que no llegaba a sus ojos. «Solo curiosidad. Parece una propiedad inmobiliaria de primera si limpias la basura. Una extensión masiva. Ya sabes, aferrarse a un peso muerto como ese es un mal negocio, Horacio. Impuestos, deudas. ¿Alguna vez has pensado en liquidarlo? Tengo algunos desarrolladores que pagarían mucho dinero solo por el terreno». Miré a mi hija. Bárbara estaba felizmente ajena a la tensión, bebiendo su champán y sonriéndole a su marido. Ella pensaba que él solo estaba siendo útil. Pensaba que era el inversionista exitoso y adinerado que afirmaba ser. Pero mi instinto, afinado por décadas de lidiar con ladrones de chatarra, contratistas corruptos y empresarios codiciosos, me decía lo contrario. ¿Por qué un hombre que supuestamente maneja decenas de millones en capital de riesgo se preocuparía por una bodega abandonada en la zona industrial? ¿Por qué estaba indagando en mis propiedades privadas? Y, a pesar de sus costosos trajes, ¿por qué sus ojos se veían tan desesperadamente hambrientos? Recogí mi servilleta y me limpié la boca. Dejé que una sonrisa lenta, inofensiva y paternal se extendiera por mi rostro. El tipo de sonrisa que hace que un depredador piense que su presa es completamente ciega. «Bueno, Diego», dije, manteniendo mi voz ligera y un poco ronca. «Solo soy un anciano jubilado. Los mercados inmobiliarios y los portafolios de desarrolladores están un poco por encima de mis capacidades en estos días. Simplemente la dejo ahí. No le hace daño a nadie». Vi un breve y agudo destello de satisfacción en los ojos de Diego. Pensaba que yo era débil. Pensaba que yo era ignorante. Pensaba que acababa de encontrar una mina de oro custodiada por un viejo tonto y senil. Pero mientras estaba sentado allí en el restaurante, igualando su falsa sonrisa con la mía, supe una cosa con certeza. Mi hija estaba casada con un fraude.
Todavía no sabía cuál era su plan ni qué tan profundas eran sus mentiras. Pero lo iba a descubrir. Iba a destrozar toda su fachada pieza por pieza hasta que la horrible verdad quedara expuesta para que Bárbara la viera. Esa noche pagué la cuenta sin pestañear. Cuando el mesero trajo la carpeta de cuero, Diego ni siquiera hizo el gesto cortés y habitual de buscar su billetera. Simplemente se recostó, se palmeó el estómago y elogió la calidad de la carne. Entregué mi tarjeta de crédito con una cálida sonrisa, interpretando a la perfección el papel del padre generoso y satisfecho. Pero debajo de la mesa, mis manos estaban apretadas en fuertes puños. Mis nudillos, permanentemente marcados por décadas de destrozar acero afilado, palpitaban con un dolor sordo. El viaje a casa fue silencioso. La lluvia había cesado, dejando las calles de Monterrey resbaladizas y reflejando el brillo ámbar de las luces de la calle. Conduciendo mi vieja y confiable camioneta por la ciudad, mi mente retrocedió a los primeros días. Es gracioso cómo personas como Diego me miran ahora. Ven a un anciano con camisa a cuadros y asumen que mi vida fue tan simple como mi guardarropa. No tienen idea de lo que costó construir un imperio de recuperación desde el cero absoluto. Cuando Patricia y yo nos casamos, no teníamos nada más que una camioneta oxidada y una montaña de deudas. Pasaba 14 horas al día en los patios de chatarra. Inhalaba el olor a cobre quemado, combustible diésel y tierra húmeda hasta que se me filtraba por los poros. Desmantelé fábricas clausuradas, arranqué cables de cobre de molinos abandonados y transporté chatarra de hierro hasta sentir que la espalda se me partía en dos. Lo hice todo por ellas. Patricia bajaba al patio a las 7 de la tarde con un termo de café negro y 2 emparedados envueltos en papel aluminio. Nos sentábamos en la parte trasera de esa vieja camioneta, cubiertos de mugre, y hablábamos sobre el futuro que estábamos construyendo para Bárbara. Le prometí a Patricia en su lecho de muerte que nunca dejaría que nadie tomara lo que habíamos construido para nuestra pequeña niña. Y tenía la intención de mantener esa promesa. Los hombres como Diego Torres desprecian la tierra. Retroceden ante el olor a sudor y grasa. Sin embargo, son los primeros en aparecer con sus manos bien arregladas y extendidas, desesperados por reclamar el dinero que la tierra produjo. Pensaba que yo era solo un viejo tonto acumulando lotes industriales inútiles. No se daba cuenta de que, en mi línea de trabajo, aprendes a detectar un trozo de chatarra inútil disfrazado de algo brillante. Apenas dormí esa noche. Me senté en mi estudio, la única habitación de mi casa que todavía huele levemente a los viejos días de la chatarra, y miré fijamente las oscuras paredes de roble. ¿Por qué preguntó por esa bodega específica? La empresa tenedora que la posee está protegida bajo capas de protección legal. Alguien tendría que estar cazando activamente mis activos para rastrear esa propiedad hasta mí. La respuesta llamó a mi puerta a la mañana siguiente, exactamente a las 9 de la mañana. Estaba en la cocina preparando una olla de café de tueste oscuro cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontré a Diego de pie en la entrada. Llevaba un traje azul marino impecable a la medida y sostenía un costoso maletín de cuero. Bárbara estaba justo a su lado, sosteniendo su brazo, mirándolo con una mirada tan llena de ciega admiración que me revolvió el estómago. «Buenos días, Horacio», dijo Diego, mostrando esa idéntica sonrisa brillante y vacía del restaurante. «Espero que no estemos interrumpiendo tu rutina matutina». Me limpié las manos con un paño de cocina y los hice pasar. «Para nada», dije, manteniendo mi voz suave y acogedora. «Solo estaba haciendo café». ¿Qué los trae por aquí tan temprano un sábado? Bárbara me besó en la mejilla. Diego estuvo despierto la mitad de la noche trabajando, papá, dijo ella, con una voz rebosante de orgullo. Quería mostrarte algo importante. Los llevé a la sala de estar y les ofrecí asiento. Diego abrió su maletín con una eficiencia ensayada. Sacó un grueso y brillante portafolio financiero encuadernado en una carpeta profesional y lo deslizó sobre la mesa de cristal hacia mí. Parecía el tipo de presentación que se le da a una junta directiva, no a tu suegro jubilado un sábado por la mañana. Horacio, sé que tocamos este tema brevemente anoche, comenzó Diego, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas para parecer sincero y honesto. Pero no podía dejar de pensar en tu portafolio. Hice una investigación profunda en los registros de propiedad del Estado. Espero que no te importe. Solo quiero cuidar a la familia. Recogí la carpeta.
La primera página mostraba un mapa aéreo del distrito industrial con mi propiedad delineada en tinta roja brillante. Junto a él, había un desglose de los impuestos de propiedad estimados y las deudas de mantenimiento. Estás perdiendo dinero en un activo muerto, Horacio, continuó Diego, bajando su voz a un tono de falsa preocupación. Esa bodega está asentada en un terreno comercial de primera, pero la estructura en sí es un problema. Estás pagando impuestos comerciales por un cascarón vacío. Como inversionista de capital de riesgo, me duele ver el capital inmovilizado de esa manera. Tienes 70 años. Deberías estar disfrutando de tus años dorados, no pagando impuestos por metal oxidado. Pasé las páginas lentamente, fingiendo estar abrumado por los números y las gráficas. Había hecho su tarea, se lo concedo. Pero sus matemáticas se basaban completamente en registros de impuestos públicos. No tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo detrás de esas puertas oxidadas. Tengo desarrolladores en mi red ahora mismo, dijo Diego, clavando sus ojos en los míos con una intensidad que rayaba en lo depredador. Están buscando terrenos industriales en ese código postal exacto. Puedo negociar una venta privada. Puedo quitarte ese peso muerto de encima para fin de mes y poner una inyección masiva de efectivo directamente en tu cuenta de jubilación. No tendrías que mover un dedo. Yo me encargaré de todo el papeleo. Miré a Bárbara. Ella apretó su mano, asintiendo con entusiasmo. Papá, tienes que admitir que tiene toda la razón, dijo en voz baja. Has trabajado muy duro toda tu vida. No necesitas el estrés de administrar propiedades abandonadas. Diego es un genio financiero. Sabe exactamente cómo manejar estas ventas corporativas. Deja que te ayude. La rabia volvió a estallar dentro de mí, ardiente y aguda. Mi dulce y confiada hija estaba sentada en mi sala, ayudando activamente a un parásito a intentar vaciar mis activos. Le había lavado el cerebro por completo. La había convencido de que era nuestro salvador financiero, un experto adinerado que nos honraba con su brillante inteligencia comercial. Quería agarrarlo por el cuello de su traje a la medida y arrojarlo a la calle. Quería exigirle exactamente cuánta deuda escondía detrás de esa ropa costosa. En cambio, obligué a mis hombros a caer. Dejé escapar un largo y pesado suspiro, actuando exactamente como el anciano cansado y confundido que él necesitaba que yo fuera. Bueno, Diego, dije, golpeando mi dedo calloso contra su informe brillante. Esto es demasiado para procesar. Simplemente no estoy acostumbrado a moverme tan rápido. Mi contador suele encargarse de estos formularios de impuestos, y no soy muy bueno con toda esta jerga financiera moderna. Diego sonrió, y una mirada de claro triunfo cruzó su rostro. No tienes que entender toda la jerga, Horacio. Para eso estoy yo aquí. Puedo redactar los documentos de poder notarial esta tarde. Solo un poder limitado para que pueda negociar con los compradores en tu nombre. Negué con la cabeza lentamente, devolviéndole la carpeta. Agradezco el trabajo duro, hijo. De verdad que sí. Pero soy a la antigua. Nunca firmo nada el mismo día que lo leo. Déjame la propuesta. Déjame leerla esta semana con una lupa y una taza de té. Podemos volver a hablar de ello el próximo fin de semana. La sonrisa de Diego flaqueó por una fracción de segundo. Su mandíbula se apretó. La impaciencia se filtró lo suficiente como para que yo la captara. Necesitaba ese dinero rápido. La urgencia era palpable. Por supuesto, Horacio, se recuperó rápidamente, guardando los documentos. Tómate tu tiempo. Solo debes saber que los mercados inmobiliarios fluctúan. Estos compradores no esperarán para siempre. Mientras los acompañaba a la puerta, noté que Diego se detenía junto a la entrada de mi estudio privado. Sus ojos pasaron rápidamente por la puerta abierta, aterrizando directamente en la pesada caja fuerte de acero antiguo anclada en la esquina de la habitación. La miró fijamente durante solo 2 segundos, pero 2 segundos fue todo lo que necesité para confirmar mis sospechas. No iba a esperar a que yo firmara sus papeles. Estaba buscando otra forma de entrar. La cacería había comenzado oficialmente, y yo estaba más que listo para jugar. El sol de la mañana iluminaba los pisos de madera de mi estudio, resaltando la pesada puerta de acero de mi caja fuerte antigua.
Había estado sentado en mi sillón de cuero desde el amanecer, mirando la perilla de combinación, repitiendo en mi mente la mirada hambrienta en los ojos de Diego la noche anterior. Los hombres como él no pueden ocultar su codicia. Tomé un sorbo lento de mi café negro. La casa estaba completamente en silencio, exactamente de la manera en que Patricia y yo solíamos disfrutar nuestras mañanas de domingo. Estaba a punto de salir al jardín a despejar mi mente cuando el agudo sonido del timbre rompió la tranquilidad. Miré el reloj antiguo en el pasillo. Apenas eran las 8 de la mañana. Nadie pasa sin avisar a esta hora a menos que haya una emergencia o estén vendiendo algo. Me ajusté la bata y caminé hacia la entrada. Mirando a través de la mirilla, vi a mi hija Bárbara y a su esposo de pie en el porche. Diego parecía recién salido de una revista de negocios, vestido con un impecable traje azul marino a la medida, a pesar de ser domingo por la mañana. Apretó fuertemente un grueso portafolio de cuero contra su pecho. Bárbara se veía cansada, sosteniendo una bandeja de cartón con cafés, pero mostraba una sonrisa forzada. Quité el seguro de la pesada puerta y la abrí, dibujando una expresión de agradable sorpresa en mi rostro. Bárbara, cariño, qué sorpresa. Me hice a un lado para dejarlos entrar. Deberían haber llamado. Habría preparado algo para desayunar. Trajimos pan dulce, papá, dijo Bárbara, besándome en la mejilla mientras pasaba junto a mí hacia la cocina. Sabemos que es temprano, pero Diego estuvo despierto prácticamente toda la noche trabajando en algo para ti. Estaba tan emocionado que ni siquiera pudo esperar hasta el lunes. Me volví para mirar a Diego. Estaba de pie en mi pasillo, irradiando una falsa y enérgica calidez. Buenos días, Horacio, dijo, extendiendo su mano. Lamento la visita sorpresa, pero cuando surge una oportunidad, hay que aprovecharla. Estreché su mano suave y bien cuidada, sintiendo el marcado contraste con mis propias palmas ásperas. Lo llevé a la sala de estar, señalando hacia el sofá. Diego se sentó, colocando su portafolio de cuero sobre la mesa de centro con un golpe sordo. Lo abrió con eficiencia, sacando una pila de documentos encuadernados profesionalmente. Los extendió sobre la superficie de cristal. Me senté frente a él, descansando mis manos sobre mis rodillas, interpretando a la perfección el papel del padre confundido y envejecido. Horacio, sé que tocamos este tema brevemente en la cena anoche, comenzó Diego inclinándose hacia adelante para parecer sincero, pero no podía dejar de pensar en tus propiedades. Hice una investigación profunda en los registros de impuestos de la ciudad. Espero que no te importe. Solo quiero velar por el futuro de la familia. Tomé la primera carpeta. La página de portada mostraba un mapa aéreo del distrito industrial con la bodega 42 delineada en tinta roja brillante. Junto a ella, había un desglose detallado de los impuestos de propiedad estimados, los gastos de mantenimiento y las pérdidas proyectadas. Estás perdiendo dinero en un activo muerto, Horacio, continuó Diego, bajando la voz a un tono de profunda y artificial preocupación. Esa bodega está asentada en un terreno comercial de primera, pero la estructura en sí es un pasivo masivo. Estás pagando altos impuestos comerciales por un cascarón vacío. Como inversionista de capital de riesgo, me duele físicamente ver tu capital estancado de esa manera. Tienes 70 años. Deberías estar disfrutando de tus años dorados viajando y relajándote, no pagando impuestos por metal oxidado y suelo contaminado. Pasé las páginas lentamente, fingiendo estar abrumado por los números y las gráficas. Ciertamente había hecho su tarea, pero sus matemáticas se basaban completamente en registros de impuestos públicos. No tenía absolutamente ninguna idea de lo que realmente estaba sucediendo detrás de esas puertas oxidadas. Tengo desarrolladores en mi red privada ahora mismo, dijo Diego, clavando sus ojos en los míos con una intensidad depredadora. Están buscando terrenos en ese código postal exacto. Puedo negociar una venta privada. Puedo quitarte ese peso muerto de encima para fin de mes y poner una inyección masiva de efectivo directamente en tu cuenta de jubilación. No tendrías que mover un solo dedo. Yo me encargaré de todo el papeleo, los abogados, las negociaciones, todo. Bárbara entró en la sala, dejando una bandeja con los cafés y el pan dulce. Se sentó junto a Diego, pasando su brazo por el de él y mirándome con una expresión que me revolvió el estómago. Papá, tienes que admitir que tiene toda la razón, dijo Bárbara en voz baja, aunque había un tono marcado en su voz.
Has trabajado muy duro toda tu vida. No necesitas el estrés de administrar propiedades abandonadas. Ya no eres un hombre joven. Diego es un genio financiero. Sabe exactamente cómo manejar estas ventas corporativas. Deja que te ayude. El comentario de mi hija me golpeó con fuerza. Me miraba como si fuera una reliquia, un viejo aferrado a la basura. Tienes que dejar ir el pasado, papá, continuó, con un tono condescendiente. Esos patios de chatarra, esas viejas y sucias bodegas, pertenecen a otra vida. Le prometiste a mamá que te cuidarías. Deja que Diego se encargue de esto. Es lo que mejor sabe hacer. La rabia volvió a estallar dentro de mí. Mi dulce y confiada hija estaba sentada en mi sala, ayudando activamente a un parásito a intentar vaciar mis cuentas. Él la había manipulado por completo. La había convencido de que era nuestro salvador financiero. Quería agarrarlo por el cuello de su traje y arrojarlo a la calle. Quería exigirle que me dijera exactamente cuánta deuda escondía detrás de esa ropa costosa, pero obligué a mis hombros a relajarse. Dejé escapar un largo y pesado suspiro, actuando exactamente como el anciano cansado y confundido que él necesitaba que yo fuera. Bueno, Diego, esto es demasiado para procesar, dije, golpeando mi dedo contra su informe. Simplemente no estoy acostumbrado a tomar decisiones tan rápido. Mi contador suele encargarse de estos formularios de impuestos, y no soy muy bueno con toda esta jerga financiera moderna. Diego sonrió, y una mirada de claro triunfo cruzó su rostro. No tienes que entender todos los términos, Horacio. Para eso estoy yo aquí. Puedo redactar los documentos de poder limitado esta tarde, solo una firma para que pueda negociar con los compradores en tu nombre. Negué con la cabeza lentamente, recogiendo las carpetas. Agradezco el trabajo duro, hijo. De verdad que sí. Pero nunca firmo nada el mismo día que lo leo. Déjame la propuesta. Déjame leerla. La mandíbula de Diego se apretó ligeramente, pero mantuvo su sonrisa falsa en su rostro. Por supuesto, Horacio, tómate tu tiempo. Solo recuerda que estos compradores no esperarán para siempre. El mercado se mueve rápido. Entiendo. Observé a través de la ventana cómo Diego guiaba a Bárbara por los escalones del porche. Puso una mano en la parte baja de su espalda, un gesto que probablemente parecía de devoción amorosa para cualquier otra persona. Pero para mí, se veía exactamente como un manipulador guiando a su víctima. Se subieron a su automóvil deportivo, un vehículo que ahora sospechaba que en realidad no podía pagar, y salieron de la casa. El sonido del motor se desvaneció por la tranquila calle de la zona residencial, dejándome solo con el pesado y sofocante silencio de la casa vacía. Me quedé allí durante mucho tiempo, sintiendo que una ola fría y amarga me invadía. No era solo la arrogancia de su presentación financiera, o la manera resbaladiza y ensayada con la que intentó manipularme para que firmara una propiedad por la que había sangrado. Era la pura audacia de entrar a mi casa, comer el pan dulce que mi hija compró y mirarme como si no fuera más que un obstáculo en decadencia que se interponía entre él y un día de pago millonario. Me miró de la misma forma en que un buitre mira a un animal moribundo. Caminé lentamente de regreso a la sala de estar y tomé el portafolio financiero que había dejado en la mesa de centro. Lo tiré al bote de basura sin pensarlo 2 veces. No necesitaba leer sus números fabricados. Ya sabía exactamente lo que estaba tratando de hacer. Me dirigí por el pasillo a mi estudio privado, la habitación que Diego había estado observando momentos antes. Cerré la puerta detrás de mí y me acerqué a la caja fuerte de acero atornillada a la esquina del piso. Era una pieza de hierro maciza y pesada fabricada en la década de los 50. La perilla de combinación estaba pulida por décadas de uso. Pasé mi mano áspera por el metal frío, sintiendo su peso familiar y tranquilizador. Esta caja fuerte era un símbolo de todo lo que Patricia y yo habíamos construido. Cuando comenzamos el negocio, no podíamos permitirnos una cuenta bancaria adecuada. Manteníamos nuestras primeras ganancias completamente en efectivo, encerradas en una pequeña caja de metal escondida debajo de nuestra cama. A medida que el negocio crecía, también lo hacían los riesgos. Compré esta caja fuerte después de nuestro primer contrato importante, un trabajo de demolición que tardó 6 meses en completarse. Le prometí a Patricia, el día que la atornillamos al piso,
que siempre la llenaría con la suficiente seguridad para asegurarme de que Bárbara nunca tuviera que sufrir como lo hicimos nosotros. Patricia era una mujer feroz y perspicaz. Podía detectar a un mentiroso a kilómetros de distancia. Si todavía estuviera aquí, habría visto a través de los costosos trajes de Diego y su encanto vacío desde el primer día que Bárbara lo trajo a casa a cenar. Pero Patricia ya no estaba, y la responsabilidad de proteger a nuestra hija recaía enteramente sobre mis hombros. Miré la fotografía enmarcada de Patricia que descansaba en mi escritorio. Sus cálidos y sabios ojos parecían atravesar el cristal. No dejaré que la lastime, Patricia, susurré en la tranquila habitación. No dejaré que se lleve ni un centavo de lo que construimos. Pero sabía que tenía que ser inteligente. Si simplemente llamaba a Bárbara y le decía que su marido era un oportunista calculador, ella lo defendería. Diego había pasado 2 años construyendo una historia, presentándose como la pareja exitosa y protectora. Si lo atacaba directamente, me convertiría en el villano. Sería el padre paranoico y controlador tratando de arruinar su matrimonio. Diego usaría mis acusaciones para crear una división entre nosotros, aislando a Bárbara y haciéndola aún más dependiente de él. No podía permitir que eso sucediera. Tenía que dejar que Diego creyera que estaba ganando. Tenía que hacerle creer que su manipulación estaba funcionando, que el viejo despistado estaba mordiendo el anzuelo lentamente. Necesitaba alimentar su codicia hasta que se volviera lo suficientemente imprudente como para exponer su verdadera naturaleza justo enfrente de Bárbara. Tomé mi teléfono y llamé a Javier Morales. La línea sonó 2 veces antes de que su voz ronca respondiera. Buenos días, señor Cárdenas, dijo Javier. ¿Tenemos algún problema en el patio hoy? En el patio no, Javier, respondí, hundiéndome en mi silla de cuero. Necesito que hagas algo por mí, y necesito que se haga en silencio. Quiero que saques las escrituras originales de la bodega 42. Haz copias de alta calidad de las páginas principales, las que muestran mi nombre como propietario único y los valores de impuestos, pero oculta el acuerdo de arrendamiento con la Compañía Federal de Transporte. No quiero ninguna mención de los vehículos blindados ni de los protocolos de seguridad. Haz que parezca una propiedad inactiva estándar. Javier se quedó en silencio por un momento. Era un hombre inteligente, un exoficial de logística militar que nunca hacía preguntas innecesarias a menos que presintiera peligro. ¿Nos estamos preparando para una venta, señor? No, dije, endureciendo la voz. Estamos preparando una trampa. Tengo una rata husmeando por el perímetro, y necesito poner un poco de queso. Pon las copias editadas en un sobre estándar y haz que uno de los conductores de confianza las deje en mi casa esta tarde. Entendido, señor. Estarán allí a las 3 de la tarde. Colgué el teléfono y me recosté en mi silla, mirando la pesada caja fuerte de acero. Diego quería acceso a mis propiedades. Quería revisar las escrituras. Iba a darle exactamente lo que pedía, pero bajo mis términos. Lo invitaría a venir la próxima semana con el pretexto de discutir su propuesta. Le entregaría las escrituras editadas, dejándole pensar que estaba a un paso de conseguir mi firma. Interpretaría al suegro indeciso pero complaciente, haciendo preguntas ingenuas sobre inversiones y mercados inmobiliarios. Pero conocía a Diego. Los hombres impulsados por una codicia repentina y desesperada no tienen paciencia para las negociaciones lentas. Su mirada fija hacia mi caja fuerte me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba evaluando la seguridad de mi hogar. Se preguntaba qué más mantenía bajo llave. Si estaba dispuesto a manipular a mi hija para robar una bodega, sin duda estaba dispuesto a entrar en mi estudio privado para buscar dinero en efectivo o información. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el césped impecable de la casa. El vecindario estaba tranquilo, lleno de familias disfrutando de su pacífica mañana de domingo. No tenía ni idea de que se estaba gestando una guerra silenciosa dentro de las paredes de mi hogar. Necesitaba preparar el campo de batalla. Pasé las siguientes 2 horas asegurando el estudio. Compré en línea 3 cámaras ocultas de alta definición activadas por movimiento. Elegí modelos diseñados para parecer objetos comunes, un reloj digital, un detector de humo y un cargador de pared. Pagué el envío rápido, asegurando que llegarían el martes. Planeaba posicionarlas para cubrir todos los ángulos de la habitación, con una línea de visión directa enfocada de lleno en la caja fuerte.
Luego, decidí modificar la caja fuerte en sí. Contenía documentos importantes, reliquias familiares y una cantidad significativa de efectivo para emergencias. No podía dejar esos objetos vulnerables. Vacié el contenido en una bolsa de lona resistente, con la intención de trasladarlos a la bóveda de un banco seguro a primera hora del lunes por la mañana. Solo dejé unos cuantos fajos de billetes de $1 disfrazados con billetes de $100 en el exterior, una táctica clásica de señuelo que aprendí durante mis primeros días en los rudos patios industriales. También dejé un documento falso muy específico en el interior. Era una hoja de inventario falsa, impresa en un papel membretado de aspecto oficial de la empresa. El documento detallaba una reserva ficticia de platino industrial no registrado que se encontraba almacenado en la bodega 42. Indicaba un valor estimado de 260 millones de pesos y mencionaba una inminente venta de liquidación confidencial. Era el cebo perfecto, diseñado para atraer directamente a un hombre desesperado que buscaba una ganancia masiva e imposible de rastrear. Si Diego lograba abrir la caja fuerte, no encontraría los ahorros de toda mi vida. Encontraría un boleto directo a una prisión federal. Encontraría exactamente lo que sellaría su destino. Cerré la pesada puerta de acero de la caja fuerte, girando la perilla para bloquearla. El sonido metálico resonó en la habitación silenciosa, un sonido satisfactorio y definitivo. El tablero estaba listo. Las piezas se movían a su posición. Diego pensaba que era la mente maestra de este juego, el brillante inversionista, burlando a un anciano del pasado. Estaba a punto de aprender que nunca entras a un patio de chatarra a menos que estés completamente preparado para ser aplastado por la maquinaria. Salí del estudio, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. Volví a la cocina, me serví una taza de café recién hecho y salí al patio trasero. El aire de la mañana era fresco. Respiré hondo, sintiendo que la tensión comenzaba a abandonar mis hombros lentamente. Le había hecho una promesa a Patricia, y la iba a cumplir. Iba a proteger a nuestra hija y a destruir por completo al hombre que intentaba usarla en mi contra. La cacería estaba en marcha y yo tenía todo bajo control. Dejé pasar 2 semanas enteras sin darle a Diego ni una sola actualización de mis supuestos planes. Ignoré sus sutiles mensajes, evadí sus casuales llamadas telefónicas y mantuve a la perfección la ilusión de un anciano dándole largas al asunto. Necesitaba que se consumiera en su propia ansiedad. Necesitaba que la presión de su lado aumentara hasta agrietar su apariencia. Esa grieta apareció finalmente en una fresca mañana de martes, justo frente a la tienda de flores de mi hija. Bárbara era dueña de una hermosa y pequeña boutique en el centro de la ciudad. Había puesto su corazón, su alma y cada centavo de sus ahorros en ese lugar. Siempre olía a eucalipto fresco, a tierra húmeda y a flores. Decidí pasar sin avisar, llevándole su pan de dulce favorito de la panadería de la esquina. Estacioné mi camioneta a una cuadra de distancia y caminé hacia su tienda, disfrutando del aire frío de la mañana. Pero al doblar la esquina, la escena pintoresca de su encantadora boutique fue interrumpida por el sonido áspero y rechinante de maquinaria pesada. Una grúa masiva y abollada estaba dando marcha atrás agresivamente en la zona de carga justo detrás de la tienda de Bárbara. El elevador hidráulico ya estaba enganchado, sonando ruidosamente mientras levantaba los neumáticos delanteros de la camioneta de reparto de Bárbara. Aceleré el paso, con mi corazón latiendo con fuerza. A través de los grandes ventanales de la boutique, vi a Bárbara. Estaba parada en la acera, abrazándose fuertemente con su suéter, y sus hombros temblaban. Estaba llorando. Un hombre corpulento con un chaleco de seguridad estaba de pie junto a la grúa, sosteniendo unos documentos y luciendo completamente inmutable ante sus lágrimas. Me apresuré a acercarme, dejando caer la caja de la panadería en una banca cercana. Bárbara, cariño, ¿qué está pasando aquí?, pregunté, rodeando sus hombros temblorosos con mi brazo. Me miró, con el maquillaje ligeramente corrido debajo de los ojos. Papá, no lo entiendo, sollozó, con la voz quebrada. Él dice que está embargando la camioneta. Dice que no hemos pagado 3 meses consecutivos del vehículo, pero eso es imposible. Diego maneja todas las cuentas del negocio. Él configuró el pago automático para los vehículos comerciales hace meses. Tiene que haber algún tipo de terrible error. Dirigí mi mirada hacia el hombre de la grúa. Tenía la mirada cansada y cínica de alguien que lidiaba con los peores días de la gente para ganarse la vida.
Me acerqué a él, manteniendo un tono equilibrado pero firme. Disculpe, amigo. Creo que podría haber un error administrativo aquí. Mi hija es la dueña de este negocio. Podemos aclarar esto ahora mismo. El hombre no cambió su expresión. Mire, señor, yo solo recibo las órdenes de trabajo, dijo, golpeando su bolígrafo contra sus documentos. La compañía financiera emitió la orden de recuperación ayer por la tarde. 3 meses de morosidad. Sin respuesta a las cartas de advertencia. El periodo de gracia se acabó. Solo estoy aquí para llevarme el vehículo. Si quiere discutir sobre esto, llame al banco. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo para buscar mi chequera. Estaba completamente preparado para escribir un cheque allí mismo para evitar que mi hija llorara. Pero antes de que lograra hacerlo, el chirrido de unos neumáticos resonó por la calle. El automóvil deportivo de Diego viró bruscamente hacia la zona de carga, subiéndose a la acera agresivamente antes de detenerse de golpe. Abrió la puerta y corrió hacia nosotros. No se parecía en nada al inversionista seguro y arrogante que se había sentado en mi sala 2 semanas atrás. Parecía un hombre que corría por su vida. Su cabello normalmente impecable estaba despeinado, pegado a la frente con sudor frío. Su corbata estaba aflojada, el cuello desabotonado, y sus ojos estaban desorbitados con una energía frenética. «Oye, detente ahí mismo. Baja ese vehículo inmediatamente», gritó Diego, agitando los brazos mientras caminaba hacia el hombre de la grúa. «¿Qué diablos crees que estás haciendo? Esto es un enorme error bancario. Estás robando propiedad privada». El conductor de la grúa cruzó los brazos sobre su pecho. «Ahórrese el drama, amigo. La cuenta está vacía. Los pagos fueron rechazados. Voy a enganchar el eje trasero y salir de aquí en 2 minutos». Diego sacó su elegante teléfono de su bolsillo, con las manos temblando tan violentamente que casi lo deja caer al suelo. Estaba marcando números de forma frenética. «Escúchame muy bien», gruñó, caminando de un lado a otro en un círculo agitado. «Mi firma de inversiones maneja millones de dólares en activos líquidos. Mi banco privado bloqueó el pago automático como una transacción fraudulenta debido a una actualización de seguridad. Es una retención de seguridad en la cuenta comercial. Eso es todo. Estoy transfiriendo los fondos desde mi cuenta personal ahora mismo». Presionó el teléfono contra su oreja, con la mandíbula tan apretada que los músculos le temblaban. Lo observé atentamente, dejando que mi fachada de padre protector ocultara mi mirada fría y calculadora. Observé la gota de sudor que bajaba por su cuello. Observé el ritmo tembloroso de sus manos. Vi cómo sus costosos zapatos de cuero se movían con inquietud. Bárbara dio un paso adelante y extendió la mano para tocar su brazo. «Diego, ¿qué está pasando? ¿Por qué el banco congelaría la cuenta durante 3 meses sin decirnos nada?» Diego se apartó de ella por solo una fracción de segundo, pero lo noté. Era la reacción instintiva de un animal acorralado. «No te preocupes por eso, Bárbara», respondió, con una voz mucho más dura que el tono suave que solía usar con ella. «Te dije que es una falla técnica. Las transferencias se cruzaron entre la cuenta en el extranjero y la sucursal nacional. Lo estoy solucionando. Solo déjame arreglarlo». Pasó los siguientes 10 minutos discutiendo furiosamente con alguien por teléfono. Caminaba de un lado a otro por la calle, hablando en susurros pero con desesperación, haciendo gestos suplicantes con su mano. Finalmente, caminó de regreso hacia el hombre de la grúa, acercándole el teléfono a la cara. El conductor escuchó por un momento, suspiró y le devolvió el teléfono. «Bien», murmuró, mirando a Diego con disgusto. «La agencia acaba de confirmar una transferencia manual. Ha comprado 30 días, amigo. Pero si esa transferencia es rechazada, iré directo a su casa la próxima vez». Con un fuerte ruido del sistema hidráulico, la grúa bajó la camioneta de Bárbara de nuevo a la calle. La grúa desenganchó sus ganchos y se alejó haciendo ruido, dejando humo a su paso. Bárbara dejó escapar un suspiro de alivio, apoyándose contra el costado de su camioneta. «Oh, Dios mío», susurró, frotándose la cabeza. Eso fue aterrador. «Diego, ¿estás seguro de que todo está bien con las cuentas del negocio?
Diego forzó una risa, pasándose una mano temblorosa por el cabello. Abrazó a Bárbara con fuerza y besó su cabeza. Todo está perfectamente bien. Lo prometo. Solo un estúpido error del banco. Ya sabes cómo operan estas grandes instituciones. Los sistemas detectan una transferencia grande, y de repente, todo se bloquea. Haré que mi asistente arregle esto con nuestro gerente de cuenta esta tarde. Bárbara sonrió, apoyándose en su pecho, confiando en sus palabras. Pero cuando Diego miró por encima del hombro de ella, sus ojos se encontraron con los míos. Por un breve segundo, la máscara se cayó por completo. No vi a un inversionista adinerado devolviéndome la mirada. Vi puro terror. Rápidamente volvió a forzar su sonrisa arrogante en su rostro y aplaudió. Bueno, crisis evitada, declaró con voz nerviosa. Horacio, qué bueno verte. Siento el drama de esta mañana. Son solo problemas rutinarios de la banca corporativa, ¿verdad? Claro, respondí, recogiendo la caja de pan de la banca y entregándosela a Bárbara. Problemas rutinarios. Abracé a mi hija, la besé en la mejilla y le dije que la llamaría más tarde. Caminé de regreso a mi camioneta, abrí la puerta y me senté. No encendí el motor de inmediato. Simplemente me quedé allí agarrando el volante, mirando mi reflejo en el espejo retrovisor. A los millonarios no les embargan las camionetas de sus esposas por una falla técnica. Los hombres que administran enormes fortunas no tiemblan incontrolablemente mientras intentan pagar a una agencia de cobranza. No caminan de un lado a otro como adictos en una calle. No miran a un conductor de grúa con un terror absoluto, como si su vida estuviera en juego. Diego Torres no estaba experimentando un error bancario. Se estaba hundiendo. Se estaba asfixiando bajo una montaña de deudas, tratando de tapar agujeros en un barco que se hundía. Había vaciado las cuentas comerciales de Bárbara, dejándola completamente expuesta, vulnerable y totalmente ignorante de la ruina financiera que se acercaba. Mi presentimiento había evolucionado de una simple sospecha a un hecho innegable. Mi yerno era un fraude desesperado, y en ese momento estaba desangrando el negocio de mi hija para mantenerse a flote. Necesitaba dinero urgentemente para salvarse, lo que explicaba por qué estaba tan interesado en vender mi bodega industrial. Estaba buscando un salvavidas, y yo le iba a entregar un ancla. Ese viernes por la tarde, sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a Bárbara en mi entrada con una maleta, luciendo exhausta. Diego estaba detrás de ella, agarrando un bolso, con una sonrisa forzada. Dijeron que un problema de plomería había inundado su baño principal y arruinado las alfombras de su casa. La empresa encargada del mantenimiento, explicó Diego, necesitaba el fin de semana para arreglar el daño. Parecía una excusa razonable, pero yo sabía la verdad. Los millonarios no empacan sus maletas y huyen a la casa de su suegro por una tubería rota. Pagan un hotel en el centro y dejan que el seguro cubra los gastos. Sonreí amablemente, ofreciéndoles la habitación de invitados. Sabía exactamente por qué estaban aquí. El problema de plomería era una excusa falsa. A Diego se le estaba acabando el tiempo. Sus deudores lo estaban buscando. Los cobradores lo perseguían, y necesitaba acceso a mi casa. Tenerlo durmiendo bajo mi techo se sentía como invitar a una serpiente venenosa, pero jugué a ser el anfitrión perfecto. Preparé la cena, le serví un vaso de bebida y lo escuché presumir de inversiones inexistentes. Bárbara se apoyó en su hombro, ciega a la desesperación que él irradiaba. A las 10 de la noche, se disculparon para ir a dormir. Esperé hasta escuchar que se cerrara la puerta de su habitación. Luego me retiré a mi cuarto, dejando la puerta abierta solo un poco. No dormí. Me recosté vestido en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa en la que había vivido durante 3 décadas. Cuando pasas tu vida vigilando bodegas de metales valiosos, te vuelves muy alerta al dormir. Aprendes a diferenciar los sonidos normales de los pasos de un intruso. La casa estuvo en silencio durante horas. El reloj del pasillo marcó la medianoche, y luego la 1 de la mañana. Todo el vecindario dormía. Y luego, exactamente a las 2:14 de la mañana, lo escuché. Era un crujido sutil en la madera. La cuarta tabla del piso del pasillo, justo afuera del cuarto de invitados, tiene un sonido particular si la pisas en el centro.
Me levanté en silencio. No encendí ninguna luz. Caminé por la casa con la facilidad de un hombre que conoce cada rincón de su hogar. Bajé las escaleras, con una respiración lenta y controlada. La luz de la luna iluminaba débilmente el pasillo de abajo. Me detuve al pie de la escalera, pegándome a la pared. Alguien se estaba moviendo en mi estudio privado. La pesada puerta de mi estudio estaba ligeramente abierta. Un delgado rayo de luz iluminaba el suelo del pasillo. Me acerqué lentamente para asomarme por la rendija. Diego estaba adentro. Llevaba ropa deportiva oscura y sostenía una pequeña linterna con la boca. Estaba arrodillado frente a mi archivero de documentos, el que estaba debajo de la fotografía de Patricia. Había ignorado la caja fuerte antigua. Seguramente se dio cuenta en su primera visita que no tenía las herramientas para abrir una cerradura mecánica. En lugar de eso, se enfocó en el archivero, utilizando una herramienta para forzar la cerradura de los cajones. Lo vi trabajar. Su respiración era pesada y nerviosa en medio de la habitación silenciosa. Sus manos temblaban con urgencia. No era un ladrón profesional. Era un hombre desesperado, acorralado y completamente dispuesto a hacer lo que fuera necesario. La cerradura cedió con un sonido metálico. Diego jaló rápidamente el cajón inferior para abrirlo. Empezó a revisar las carpetas, descartando facturas, títulos de propiedad y viejas declaraciones de impuestos. Estaba buscando algo específico. Quería saber de cuánto dinero disponía yo y qué tan rápido podía obtenerlo para pagar a las personas peligrosas que lo perseguían. Lo dejé buscar durante un minuto, observando su nivel de traición. Estaba de pie en la casa que yo había construido, intentando robar el futuro que había asegurado para la mujer que dormía arriba. Entré a la habitación y encendí firmemente la luz. El estudio se iluminó por completo de inmediato. Diego soltó un grito de sorpresa y retrocedió asustado. Dejó caer la linterna y se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos, y respirando agitadamente. Parecía un animal asustado acorralado en la calle. Diego, dije, manteniendo mi voz tranquila, como si acabara de despertar. ¿Qué estás haciendo aquí abajo en la oscuridad? ¿Está todo bien en la habitación? Durante unos segundos, me miró fijamente, procesando la situación e inventando rápidamente una mentira. Entonces, el estafador reaccionó. Dejó escapar una risa forzada y se pasó una mano por el cabello, apoyándose disimuladamente contra el archivero para bloquear mi vista del cajón abierto detrás de él. Horacio. Exhaló, tocándose el pecho en un gesto de falso alivio. Me diste un susto enorme. Lamento mucho andar a escondidas. Me desperté con un dolor de estómago terrible. Esa comida picante que cenamos me cayó muy mal. No quería despertar a Bárbara, así que bajé a buscar la cocina. Me desorienté en la oscuridad y entré a tu oficina por error. Solo estaba tratando de encontrar el interruptor de la luz. Sonreí con amabilidad para ocultar el asco que sentía. Por supuesto, hijo, dije, con un tono amable. La cocina está al final del pasillo a la izquierda. Guardo medicina para el estómago en la despensa. Déjame ir a buscarla por ti. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina, dejándolo solo por unos segundos. Cuando regresé y le entregué las pastillas, me dio las gracias exageradamente y me deseó buenas noches antes de regresar rápidamente a su habitación. Esperé hasta que dejé de escuchar sus pasos. Luego volví a entrar a mi estudio. Había cerrado el cajón del archivero, pero en su pánico cometió un error por descuido. Abrí el cajón y revisé adentro. La carpeta que contenía mis documentos de patrimonio y dinero disponible estaba salida a la mitad, desacomodada del resto de los archivos. Había encontrado exactamente lo que estaba buscando dentro de mi casa. A la mañana siguiente, yo estaba en la cocina leyendo el periódico. Bárbara bajó primero, luciendo adormilada, y me besó en la mejilla. Diego bajó poco después, viéndose sorprendentemente arreglado para un hombre que había pasado la madrugada intentando forzar una cerradura. Me saludó con falso entusiasmo, sirviéndose cereal y hablando del clima. Yo actué como un buen anfitrión, sonriendo y preguntándole por su problema de estómago. Me aseguró que ya estaba bien, ignorando por completo que yo sabía la verdad. Las cámaras ocultas se habían instalado discretamente mientras Bárbara y Diego salían el día anterior.
Una de ellas estaba oculta dentro del reloj digital en la sala, con una vista perfecta del espacio principal. Sabía cómo preparar una trampa para atraparlo. Diego había caído en el cebo en el estudio, pero un archivo desacomodado no era prueba suficiente. Si se lo mencionaba a Bárbara, él inventaría alguna mentira creíble. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba atraparlo en vídeo de alta definición, violando mi confianza por completo. Después del desayuno, Bárbara dijo que necesitaba prepararse para una reunión. Diego mencionó que se quedaría leyendo en la sala. Era la oportunidad perfecta. Les comenté que saldría a dar un paseo. Mientras pasaba por la sala, saqué mi tableta de mi maletín. Desbloqueé la pantalla, dejando desactivado el bloqueo automático. Abrí un correo electrónico falso que había preparado la noche anterior. Parecía un mensaje confidencial de mi banco. El asunto decía, liquidación urgente de fondos. El mensaje mencionaba una transferencia pendiente de 120 millones de pesos a una cuenta disponible. Era el premio perfecto para alguien desesperado. Coloqué la tableta desbloqueada en la mesa de centro, justo al lado de Diego. Tomé mis cosas, me despedí de lejos y salí por la puerta principal, cerrándola con fuerza. No me fui a caminar. Fui a mi camioneta estacionada a unas cuadras y me subí. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mis cámaras ocultas. El vídeo en vivo cargó rápidamente en alta definición. Me quedé mirando la pantalla, respirando de manera constante, viendo cómo se desarrollaba la escena en mi sala. Durante los primeros 2 minutos, Diego no hizo nada. Se quedó sentado con una revista, sin leer. Estaba escuchando. Quería asegurarse de que Bárbara estuviera en su cuarto y que yo realmente me hubiera ido. El sonido de la ducha de arriba le dio la señal que esperaba. Bajó la revista. Su mirada se fijó de inmediato en la pantalla brillante de mi tableta. La observaba como si fuera oro puro. No dudó ni un momento. La tentación del correo electrónico falso era demasiada. Se inclinó hacia adelante, miró rápidamente hacia las escaleras con paranoia, y al ver que no había nadie, tomó la tableta de la mesa. La cámara captó su rostro con total claridad. La máscara del hombre de negocios exitoso desapareció y fue reemplazada por la expresión de un oportunista ambicioso. Leyó el correo electrónico falso rápidamente. Su expresión cambió por completo. La adrenalina era evidente. 120 millones de pesos disponibles para transferencia. Era exactamente lo que necesitaba para salvarse. Diego no solo leyó el mensaje. Sacó su propio teléfono del bolsillo. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyar los brazos en sus rodillas para poder tomar fotos. Comenzó a fotografiar la pantalla de mi tableta, capturando los números de cuenta, los detalles y la información del supuesto gerente del banco. Su codicia tomó el control por completo. Observé con desagrado cómo cerraba el correo y comenzaba a revisar todo mi dispositivo privado. Abrió aplicaciones bancarias, cuentas de inversión y mis mensajes personales. Estaba buscando contraseñas, preguntas de seguridad o cualquier cosa que le sirviera para robarme el dinero. Tomó fotos de cada pantalla. Se movía con rapidez y desesperación. Esto ya no era un malentendido. No era un error bancario y definitivamente no era un yerno preocupado por el futuro de la familia. La mentira se había caído. Estaba presenciando un intento calculado de invasión a mi privacidad. Estaba viendo a un ladrón organizar el robo de todo mi trabajo. Apreté el volante con fuerza. Sentí mucha tristeza por Bárbara. Ella estaba en la casa, completamente ajena a que el hombre que amaba estaba intentando robarle todo a su padre. Diego creía haber encontrado el premio mayor. Pensaba que había resuelto sus graves problemas económicos. No sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo grabado y guardado de manera segura para ser usado en su contra. Después de 5 minutos revisando la tableta, el ruido de la ducha se detuvo. Diego se paralizó. Rápidamente cerró todas las aplicaciones en la tableta y la dejó exactamente donde yo la había puesto. Guardó su teléfono, tomó la revista y se recostó en el sillón como si estuviera relajado. Se limpió el sudor de la frente, mirando por última vez las escaleras para asegurarse de que nadie lo había visto.
Respiró profundamente, se acomodó la ropa y volvió a ser el esposo perfecto. Cerré la aplicación en mi teléfono. Me quedé en silencio en mi camioneta durante unos instantes, asimilando la situación. La trampa había funcionado y él había caído. No iba a permitir que se llevara lo que Patricia y yo habíamos construido. Había cometido un grave error. Ahora tenía las pruebas necesarias para destruir por completo sus intenciones y alejarlo de mi hija. Tomé un respiro profundo, abrí la puerta y caminé de regreso a mi casa. El engaño había terminado. Estaba listo para quitarle la máscara y mostrarle a Bárbara la verdad. A la mañana siguiente de ver a mi yerno intentar robar mi información, les dije a Bárbara y a Diego que iría a la tienda. En lugar de eso, manejé hasta un viejo restaurante. Me senté en una mesa apartada. 10 minutos después, llegó Tomás. Era un investigador privado en el que confiaba desde hacía muchos años. Era un hombre discreto con la habilidad de encontrar lo que la gente intentaba ocultar. Se sentó frente a mí y puso una carpeta sobre la mesa. No perdió el tiempo en saludos. Pidió un café y me miró con expresión seria. Tenías razón en dudar, Horacio, dijo Tomás. Investigué a Diego y a su supuesta empresa de inversiones. Todo es una mentira. Lo escuché con atención. Dime exactamente a qué nos enfrentamos. Tomás abrió la carpeta y me mostró una foto de una plaza comercial. Su empresa no existe. Es solo un buzón de correo alquilado. No hay oficinas, no hay equipo de trabajo, no hay inversiones millonarias. Está registrado como independiente, pero no ha declarado impuestos reales en 3 años. Apreté la mandíbula. ¿Cómo paga los trajes a la medida y los autos de lujo? ¿Cómo logró engañar a Bárbara? Tomás sacó otro documento. Hace 2 años, Diego sí tenía dinero. Recibió una buena herencia de su abuelo. Puso todo ese dinero en un esquema de criptomonedas. Pensó que se haría millonario de inmediato. Pero el sistema colapsó y perdió toda la herencia en un par de días. Sentí un nudo en el estómago. Perdió todo. Y fue peor, continuó Tomás. Cuando perdió el dinero, intentó recuperarlo. Pidió préstamos para seguir invirtiendo, esperando un milagro. Cuando los bancos le negaron créditos, acudió a prestamistas ilegales. Actualmente debe más de 35 millones de pesos a un grupo muy peligroso que opera en Tijuana. Miré los documentos. Todo cobraba sentido ahora. Su actitud desesperada en la calle. El miedo absoluto que mostró con el conductor de la grúa. Su intento por abrir mi archivero de noche y la emoción en su rostro cuando vio el correo falso sobre los 120 millones de pesos. Diego estaba acabado. Esa gente a la que le debía dinero no perdonaba deudas, enviaban hombres a hacer daño. Hay más, Horacio, dijo Tomás seriamente. Y esto te va a enfurecer. Tomás me entregó los últimos papeles. Eran registros de transacciones. Reconocí el nombre de inmediato. Era la cuenta del negocio de Bárbara. Revisé los números de la florería, explicó Tomás. Cuando se casaron, Diego convenció a Bárbara de que lo dejara administrar las finanzas del negocio. Le dijo que era para quitarle un peso de encima, pero en lugar de ayudarla, le ha estado robando. Revisé los documentos con las manos temblando. Cada semana, durante los últimos 8 meses, Diego había estado desviando dinero de la cuenta de Bárbara. Movía el efectivo por cuentas falsas tratando de juntar lo suficiente para pagar los intereses de su deuda de 35 millones de pesos. Dejó de pagar el alquiler del local hace 3 meses, continuó Tomás. Por eso le quitaron la camioneta ayer. Dejó de pagar a los proveedores de flores y los servicios de la tienda. El negocio está en ruinas. Horacio, ella no tiene fondos. Para el final del mes, el banco bloqueará las cuentas y perderá su negocio. Sentí que me faltaba el aire. Bárbara había creado esa tienda desde cero. Pasó noches enteras diseñando arreglos y consiguiendo clientes. Era su sueño, y su propio esposo la estaba arruinando en secreto para intentar salvarse. La está destruyendo. La está usando de escudo, dije con voz áspera. Está desesperado, Horacio, mencionó Tomás. Y alguien como Diego, al verse sin salida,
Intentará aprovecharse de quien tenga cerca. Te vio como su última opción. Vio tus propiedades y pensó que podría engañarte para conseguir dinero rápido. Necesita efectivo urgentemente. Si no lo consigue, esa gente peligrosa irá por él. Puse la mano sobre la carpeta. De repente, sentí mucha calma. Era la misma concentración que tenía cuando estaba a punto de desmantelar maquinaria pesada en el trabajo. No había margen de error. Mis siguientes pasos debían ser exactos. Diego había cruzado un límite imperdonable. Había engañado a mi hija. Le había robado su dinero y había traído problemas muy peligrosos a nuestras vidas. Me había sonreído en mi propia casa mientras planeaba destruir a mi familia. Gracias, Tomás, le dije guardando la carpeta en mi maletín. Hiciste un gran trabajo. ¿Qué vas a hacer, Horacio?, preguntó Tomás. Si quieres que llame a las autoridades, conozco gente en la división de delitos financieros. Lo pueden arrestar por fraude esta misma semana. Negué con la cabeza, terminando mi café. No, si interviene la policía ahora, solo lo encerrarán. Eso es demasiado fácil para él. Si lo arrestan ahora, Bárbara pensará que es una equivocación o que solo tuvo mala suerte en los negocios. Lo visitaría y sentiría lástima por él. Necesito que ella misma vea quién es en realidad. Necesito que vea al verdadero hombre detrás del disfraz. Me levanté y salí del restaurante. Fui a mi camioneta y puse la carpeta en el asiento, junto a la tableta que tenía el vídeo de Diego robando mi información. Había llegado el momento de actuar. Manejé directamente hacia la zona corporativa en el centro de Monterrey. El trayecto tomó unos 20 minutos, pero mi mente revisó muchísimas opciones distintas. La carpeta y la tableta en el asiento del copiloto eran las pruebas necesarias. Estacioné mi camioneta y subí al piso 14 de un edificio moderno. Miguel Garza había sido mi abogado de confianza durante más de 25 años. Era quien me había ayudado con todos los trámites legales cuando mi negocio creció. Miguel era un profesional impecable, creía en el valor de los contratos firmes. Su asistente me dejó pasar a la oficina principal. Miguel se levantó de su escritorio con una sonrisa amable, pero al ver mi expresión, su rostro se puso serio. Sabía que no era una visita de cortesía. Siéntate, Horacio, me dijo, señalando una silla. Te ves muy tenso. ¿Qué ocurre? No perdí el tiempo. Abrí mi maletín, puse la carpeta sobre su escritorio y a un lado coloqué la tableta mostrando el vídeo de seguridad. Quiero que revises estos documentos, Miguel. Y luego quiero que veas este vídeo, le dije con voz firme. Tómate el tiempo que necesites. Miguel frunció el ceño y abrió la carpeta. Se ajustó los lentes y empezó a leer. El único sonido era el reloj de la pared y las páginas de los documentos. Noté cómo su expresión seria cambiaba a una de total sorpresa. Al leer cómo Diego vaciaba la cuenta de Bárbara, suspiró pesadamente. Dejó los papeles y le dio reproducir al vídeo. Vio a mi yerno tomar fotos de mis cuentas bancarias falsas, buscando información con desesperación. Cuando el vídeo terminó, Miguel alejó la tableta. Se quitó los lentes y me miró con seriedad. Horacio, esto es gravísimo, dijo Miguel en voz baja. Este sujeto no solo es un fraude, sino que le está robando directamente a tu hija. Está intentando acceder a tus cuentas. Y si es cierto que le debe 35 millones de pesos a criminales en Tijuana, está poniendo en riesgo a toda tu familia. No podemos esperar más. Miguel acercó su teléfono de inmediato. Voy a llamar a las autoridades ahora mismo. Conozco a alguien en la Fiscalía General que atiende fraudes grandes. Entregamos las pruebas y lo detendrán hoy mismo. Podemos proteger el negocio de Bárbara y pedir una orden de restricción. Cuelga el teléfono, Miguel, dije de forma contundente. Miguel se quedó paralizado y me miró confundido. Horacio, ¿no escuchaste lo que te dije? Este hombre debe 35 millones a prestamistas peligrosos. Está arruinando a Bárbara. Si descubre que la información que fotografió de tus cuentas es falsa, entrará en pánico y podría hacer una locura. Tenemos que avisar a la policía ya. Me incliné hacia él, apoyando los brazos en el escritorio.
Si llamamos a la policía ahora, perderemos todo, aseguré con calma para que entendiera. Miguel no comprendía. Tienes todas las pruebas necesarias, Horacio. Tengo pruebas legales, respondí, manteniendo la calma. Pero necesito que Bárbara lo vea por ella misma. Eres abogado, Miguel, ves esto desde el punto de vista legal. Pero yo soy su padre. Tú conoces a Bárbara, sabes que es muy leal. Diego lleva 2 años convenciéndola de que él es un esposo perfecto. Le ha cambiado por completo la realidad. Me detuve un momento para que asimilara mis palabras. Si la policía llega y se lo lleva arrestado, ¿qué crees que dirá él? Es un gran mentiroso. Inventará una excusa perfecta. Le dirá a Bárbara que yo inventé todo porque él no me cae bien. Dirá que el vídeo fue un malentendido tratando de ayudarme con mis cuentas y que el dinero faltante de su tienda fue una inversión que salió mal. Se hará la víctima. Llorará y la convencerá de que yo intenté arruinar su matrimonio. Miguel soltó el teléfono y se reclinó en su silla, entendiendo por fin a qué me refería. Ella lo defendería sin dudar, aceptó Miguel. Lo defendería con todo lo que tiene, le respondí, sintiendo tristeza. Gastaría el dinero que le queda para pagar un abogado. Se pondría en mi contra y el caso podría durar años en los tribunales. Ella perdería su negocio y yo la perdería a ella para siempre. No puedo permitir eso. Le prometí a Patricia que protegería a nuestra hija. Si Diego va a la cárcel y ella todavía confía en él, no la estaré protegiendo. Sería un error. Entonces, ¿qué vas a hacer, Horacio?, preguntó Miguel, prestando total atención. Le prepararé una trampa de la que no pueda escapar, respondí. Le daré la oportunidad de cometer un gran error frente a los ojos de Bárbara. Ella necesita ver su verdadera naturaleza sin mentiras ni manipulaciones. Dejé a Miguel Garza en su oficina y me dirigí hacia la zona industrial. El trayecto me hizo sentir en mi territorio. Era el lugar que había construido con tanto esfuerzo y que Diego creía poder robar fácilmente. Entré con la camioneta por el acceso principal. Me estacioné y me encontré con Javier Morales en el área de carga. Javier era mi hombre de confianza en la bodega desde hacía 22 años. Hacía su trabajo sin hacer preguntas innecesarias. Cierra la puerta, Javier, le dije al entrar a la oficina, y apaga el radio. Necesito total silencio. Javier aseguró la puerta. Lo que usted diga, señor Cárdenas. Estamos listos. Me senté y saqué unas hojas membretadas originales de mi empresa, con el diseño que Patricia había hecho hacía 30 años. Necesito inventar un documento, Javier, le expliqué. Un inventario falso que parezca muy confidencial y valioso. Tiene que verse lo suficientemente real para que alguien desesperado se arriesgue a robarlo. Javier asintió entendiendo el plan. ¿De qué material estamos hablando? Platino y rodio puros, respondí. Son los materiales más valiosos y difíciles de rastrear. Había llegado el momento de actuar. Trabajamos cuidadosamente durante 2 horas para crear el señuelo perfecto. Elaboramos un reporte donde Javier detalló cantidades y códigos para que pareciera completamente legítimo. El documento mencionaba una reserva secreta de estos materiales acumulada a lo largo de 10 años. Decía que no estaban registrados y que valían 260 millones de pesos. ¿Y dónde pondremos que están guardados?, preguntó Javier. En la bodega 42, le dije sonriendo. Es la misma propiedad que él me ha estado insistiendo que venda. Así pensará que no quiero venderla porque tengo ese material escondido ahí. Imprimimos el documento y le pusimos un sello rojo en la primera página que decía altamente confidencial. Lo guardé en un sobre de cartón. Tenga mucho cuidado, jefe, me advirtió Javier. Alguien desesperado que cree que puede conseguir 260 millones de pesos en material ilícito puede volverse muy peligroso. Sé cómo reacciona un animal acorralado, Javier, le contesté. Precisamente por eso lo estoy guiando directo a una jaula. Conduje de regreso a los tranquilos suburbios de Monterrey. Estacioné mi camioneta en la entrada y entré a la casa. Todo estaba en silencio. Bárbara había dejado una nota en la cocina diciendo que ella y Diego habían ido a la florería para solucionar el problema del vehículo y revisar las cuentas con el banco.
Esto me dio la oportunidad perfecta para preparar el escenario. Caminé por el pasillo hacia mi estudio. La luz de la tarde entraba por las ventanas. Fui hacia el archivero que Diego había forzado la noche anterior y abrí el cajón inferior. No escondí el sobre en el fondo, necesitaba que lo encontrara rápido, pero que sintiera que había descubierto un gran secreto. Acomodé el sobre entre mis declaraciones de impuestos reales y las escrituras de mis propiedades. Dejé que el sello rojo de confidencialidad se notara lo suficiente para llamar su atención. Sería imposible que no lo revisara. Después, verifiqué las cámaras de seguridad que había instalado. La que estaba en el detector de humo tenía una vista clara del archivero, y la del reloj apuntaba directamente a la puerta. Abrí la aplicación en mi teléfono y me aseguré de que el vídeo grabara perfectamente en alta resolución. Salí del estudio dejando la puerta apenas abierta, solo lo suficiente para despertar su curiosidad. Sabía que pasaría por ahí en la noche y su ambición lo haría entrar. Pasé el resto de la tarde actuando como si no supiera nada. Cuando Bárbara y Diego regresaron de la tienda, se veían agotados. Bárbara tenía los ojos llorosos, y Diego seguía fingiendo enojo por el supuesto error del banco. Cenamos, y mientras Diego intentaba consolar a mi hija con promesas de que todo se resolvería el lunes, noté cómo su pierna temblaba nerviosamente por debajo de la mesa. Su deuda de 35 millones de pesos lo tenía bajo mucha presión, el tiempo se le agotaba y necesitaba dinero urgente. A las 10:30 de la noche, se despidieron y se fueron a la habitación de invitados. Fui a mi cuarto, me acosté sin cambiarme de ropa y dejé la puerta entreabierta. Mi teléfono estaba listo con la aplicación de las cámaras. No tuve que esperar mucho. A la medianoche, escuché los pasos de Diego bajando las escaleras. Revisé mi teléfono y encendí la transmisión en vivo. La cámara del estudio mostró cómo la puerta se abría lentamente. Diego entró a la habitación, cayó en la trampa y sentenció su propio destino. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era tenso. En el desayuno, Diego no podía ocultar su nerviosismo. Bebía su café rápido y movía la mirada por todos lados. Le dijo a Bárbara que ya podían regresar a su casa porque el supuesto problema con la tubería ya estaba solucionado. Bárbara se notaba aliviada, sin saber que su esposo realmente tenía prisa por organizar un robo. Los acompañé a la entrada de la casa, despidiéndome de mi hija. La abracé con fuerza y le prometí visitarla en la tienda durante la semana. Luego, me despedí de Diego deseándole suerte en sus supuestos negocios. Al entregarle su maletín, deslicé discretamente un pequeño micrófono en el forro del mismo. Era un dispositivo de largo alcance que había preparado mientras él se duchaba por la mañana. Los vi alejarse en su automóvil deportivo. Me subí de inmediato a mi camioneta y abrí la aplicación de audio en mi teléfono. Durante los primeros 20 minutos, solo escuché el ruido del motor y la radio. Luego, el sonido de una puerta abriéndose me indicó que había dejado a Bárbara en su negocio. En cuanto ella se bajó, apagó la radio. Su respiración se volvió acelerada y pesada. Escuché los neumáticos rechinar mientras conducía con prisa. Se detuvo poco después y marcó un número de teléfono. Al tercer timbre, una voz ronca contestó. Torres, dijo el hombre simplemente. Escúchame, dijo Diego desesperado y hablando rápido. Sé que el pago está atrasado, pero tienes que escucharme. Encontré el objetivo perfecto. Es mucho más grande de lo que esperábamos. El hombre lo interrumpió de inmediato. No me interesan tus promesas, Torres. Tenías 2 semanas para conseguir el dinero de los negocios de tu esposa y el tiempo se acabó. Si no nos entregas los 35 millones de pesos en 48 horas, enviaremos gente a tu casa a cobrarse de otra forma. No me entiendes, le gritó Diego asustado. Ya no hay dinero en el negocio de mi esposa, está en la ruina. Te hablo de algo mucho mejor, 260 millones de pesos en platino que nadie puede rastrear. Hubo un momento de silencio en la llamada. Habla claro, le ordenó el usurero. Diego tragó saliva, nervioso. Es de mi suegro, el que se dedica a la chatarra. Yo pensaba que solo tenía propiedades sin valor, pero anoche entré a su estudio y vi los documentos. Lleva 10 años guardando piezas de platino puro y rodio en una instalación a las afueras de la ciudad, en la bodega 42. Vi los papeles oficiales.
El gobierno no sabe que lo tiene ahí. ¿Me estás diciendo que el viejo tiene 260 millones de pesos en metal y tú puedes conseguirlos?, preguntó el prestamista, interesado. Les puedo dar el acceso, aseguró Diego apresuradamente. Él confía en mí para sus negocios. Solo denme 3 días, 72 horas. Les daré las llaves de la bodega, la ubicación y los códigos de seguridad. Ustedes envían camiones, se llevan todo el material y lo venden. Se cobran sus 35 millones, agarran 17 millones extra por las molestias y me dan el resto a mí. Es un plan limpio. Hubo otro silencio en la línea. Yo escuchaba atento desde mi camioneta, apretando el volante con fuerza. Estaba escuchando al esposo de mi hija negociar un robo a mi propiedad con criminales peligrosos, solo para salvarse a sí mismo. 3 días, aceptó la voz amenazante. Si esto es una mentira más para ganar tiempo, no solo te romperemos las piernas. Iremos por tu esposa. Sabemos dónde está su negocio. Si nos engañas, verás lo que le hacemos. Sentí un gran enojo. Esperaba que Diego, por un segundo, defendiera a Bárbara o pidiera que no la involucraran. Sin embargo, Diego rió de manera indiferente. Hagan lo que quieran con ella, contestó sin remordimiento. Solo denme los 3 días. Conseguiré el platino, ustedes toman su parte y yo agarraré la mía para irme de inmediato a Dubái. Apagué el audio de mi teléfono. Escuchar cómo Diego entregaba a Bárbara a criminales sin importarle en lo absoluto eliminó cualquier consideración que pudiera tener hacia él. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de proteger a mi hija de un verdadero monstruo. Diego había marcado su propio final. Iba a terminar mi plan hasta las últimas consecuencias. Diego creía tener todo controlado. Pensaba que había engañado a su suegro para conseguir dinero fácil y salir huyendo a Dubái. Había creído completamente en el inventario falso y ya estaba haciendo cuentas de los millones de pesos que supuestamente iba a obtener del platino. Pero Diego era alguien que se dejaba llevar por las apariencias. No tenía idea de lo que en verdad era la bodega 42. Ese lugar no almacenaba chatarra ni metales preciosos escondidos. El documento que le dejé a la vista era totalmente falso y la bodega no era un lugar abandonado. Hace 5 años, las autoridades industriales me propusieron un trato muy confidencial. Como la bodega 42 está al final de un camino aislado, rodeada de muros de concreto y vías de tren en desuso, era perfecta para operaciones de alta seguridad. Les renté el lugar a la Compañía Federal de Transporte. Ellos se encargan de manejar el efectivo y los valores del Banco de México. Por fuera, el edificio parece una vieja bodega oxidada con el techo gastado y las puertas atoradas, para no llamar la atención. Pero por dentro es una instalación de seguridad máxima. Las paredes están reforzadas con placas de acero, hay sensores de movimiento, alarmas conectadas directamente con las autoridades federales, y hay guardias armados las 24 horas del día. Si alguien intenta entrar sin autorización, enfrentará respuesta inmediata de personal altamente entrenado. Me imaginé el error enorme que Diego estaba cometiendo al organizar un robo a ese lugar. Al convencer a los criminales de asaltar la bodega, no los estaba enviando a robarle a un viejo empresario, sino que estaba planeando un asalto a una de las instalaciones más seguras del gobierno. En el instante en que él y sus cómplices intentaran forzar las puertas, activarían todas las alarmas y tendrían encima a los agentes de seguridad. Diego estaba a punto de cometer un delito federal gravísimo, del cual ningún abogado podría sacarlo. Pensaba usar el botín para irse a Dubái, dejando a Bárbara arruinada, pero en realidad había comprado su pase directo a una prisión federal por muchos años. El plan estaba en marcha y no había marcha atrás. Arranqué mi camioneta. Le había dado 3 días de plazo, y todo estaba listo. Diego no sabía que intentar engañar a la familia le iba a salir muy caro. Los siguientes 3 días parecieron pasar muy lento. Diego estuvo sumamente nervioso, encerrado en el cuarto de visitas organizando los detalles del supuesto robo, mientras le decía a Bárbara que estaba cerrando un gran trato de negocios. Ella le creyó. El viernes por la noche, Diego avisó que tenía una cena importante con un inversionista extranjero. Se despidió de Bárbara y se fue. Esperé 2 horas. Poco antes de la medianoche, fui a la sala donde Bárbara estaba leyendo. Le pedí que tomara su abrigo porque teníamos que salir. Ella me miró confundida y me dijo que ya era muy tarde.
Le insistí, diciéndole que había encontrado algo muy importante relacionado con su madre y que necesitaba que lo viera en ese momento. Al mencionar a Patricia, Bárbara aceptó sin discutir. Se puso su abrigo y nos subimos a la camioneta. El trayecto fue silencioso. Dejamos las calles iluminadas de la ciudad y entramos a la zona industrial oscura y descuidada. Bárbara me preguntó a dónde íbamos con un tono de nerviosismo. Le pedí paciencia. Llegamos al final de un camino sin salida y apagué las luces del vehículo, deteniéndome en un lugar oscuro frente a la gran bodega 42. Bárbara observó el lugar. Se veía como una fábrica abandonada y oxidada. Me preguntó asustada por qué estábamos ahí y qué tenía que ver con su madre. En lugar de responder, saqué mi tableta del maletín. Abrí la aplicación de seguridad conectada a las cámaras de la bodega. La pantalla mostró imágenes en alta calidad del interior y el exterior del edificio, iluminando el auto. Me giré hacia mi hija y le expliqué la verdad. Le dije que su esposo no era un hombre de negocios exitoso, que había perdido todo su dinero y que actualmente le debía 35 millones de pesos a criminales muy peligrosos. Le expliqué cómo Diego había estado robando el dinero de su negocio de flores durante los últimos meses para intentar pagar sus deudas. Bárbara intentó defenderlo, pero al ver mi seguridad, se quedó callada, sabiendo que yo no mentiría sobre algo así. Le entregué la tableta y le conté que Diego había entrado a mi estudio a robar información. Le expliqué que había planeado un robo a esta bodega pensando que había metales valiosos adentro, para luego huir del país. Le aclaré que este lugar no era un depósito de chatarra, sino una instalación de máxima seguridad resguardada por autoridades federales. Le pedí que mirara la pantalla, porque estaba a punto de ver a su esposo intentar robar el lugar y descubrir quién era en realidad. Puse mi mano sobre la de ella para darle apoyo mientras esperábamos a que el engaño de Diego quedara al descubierto. El silencio en el interior del auto era tenso y pesado. Bárbara no apartaba los ojos de la tableta. Noté cómo le temblaba la mano. Quería con todas sus fuerzas que yo estuviera equivocado, y que su esposo realmente estuviera en una cena formal y elegante. Pero las mentiras no pueden ocultarse por siempre. Esperamos atentos a que todo sucediera. Pasada la medianoche, a las 12:14, vimos las luces de un vehículo acercándose. Bárbara se sobresaltó asustada. Una furgoneta oscura se detuvo cerca de la entrada principal de la bodega. 3 hombres bajaron de inmediato, y pudimos verlos claramente en las cámaras. 2 de ellos eran hombres grandes, vestidos con equipo táctico oscuro y armas largas. El tercero era Diego, usando un traje de diseñador que contrastaba por completo con el entorno, y llevaba consigo unas enormes herramientas para cortar candados. Bárbara soltó un llanto silencioso de desesperación al reconocer a su esposo. Ya no había forma de dudarlo ni de justificarlo. El hombre que decía amarla estaba en medio de un asalto planeado junto a criminales. Encendí el sonido de las cámaras en la tableta, lo que nos permitió escuchar la conversación. Cortaremos la cadena principal, dijo Diego a los hombres armados, señalando la reja. El anciano es un tonto. Confía en candados viejos y no tiene alarmas ni cámaras de seguridad aquí afuera. Cuando entremos, yo tengo la clave para abrir la puerta de carga. Uno de los hombres armados lo interrumpió, amenazante. Más te vale que esto no sea una trampa, Torres. Si el edificio está vacío, no vas a salir vivo de aquí. Diego le respondió con arrogancia. No está vacío, vi los documentos con mis propios ojos. Tienen el material apilado adentro. Lo cargamos en la furgoneta y desaparecemos. El otro hombre armado preguntó, ¿y qué hay de tu esposa? ¿No llamará a la policía cuando no llegues a casa hoy? Diego contestó de inmediato, sin la menor duda. En cuanto tengamos el botín, me voy. Bloquearé su número. Ella no sabe nada. Que se pudra con su florería en bancarrota. Bárbara escuchó cada palabra y su rostro perdió todo el color. La imagen del esposo perfecto que ella tenía se desvaneció. Comenzó a llorar desconsoladamente, dándose cuenta de la traición. La abracé con fuerza y le dije que había prometido protegerla de cualquier hombre que intentara lastimarla. Ella se apartó después de un momento, secándose las lágrimas. Su mirada cambió por completo, ahora se veía más firme y fría. Observamos cómo los 3 hombres se acercaban a la puerta de la bodega.
Diego avanzaba con seguridad, sintiéndose el líder del robo. Cortó la cadena oxidada de la entrada con la herramienta y avanzaron por el patio. Diego sacó su teléfono para revisar los supuestos códigos de seguridad que había robado de mi casa. Introdujo los números en el panel de la puerta grande y ésta comenzó a abrirse lentamente. Diego dio un paso adentro de las instalaciones con una sonrisa de victoria, esperando encontrar las tarimas llenas de material valioso. Pero en el instante en que entró y cruzó los sensores de movimiento, todo cambió de golpe. La trampa se activó de forma espectacular. Inmensas luces de seguridad de alta potencia se encendieron, iluminando todo el patio como si fuera de día. Bárbara y yo tuvimos que cubrirnos un poco los ojos por el resplandor. Enseguida, una alarma federal comenzó a sonar a todo volumen. La sonrisa de Diego desapareció, dejando ver su cara de terror. Tiró su teléfono al suelo. Los dos hombres armados levantaron sus armas por instinto, pero de inmediato notaron la gravedad del asunto. Esto no era una bodega abandonada. Las puertas de seguridad se abrieron y salieron deprisa decenas de guardias armados y entrenados, rodeando rápidamente a los tres hombres. Apuntaron sus armas y ordenaron por altavoz que se rindieran y tiraran las armas al suelo. Los criminales, sabiendo que estaban frente a fuerzas de seguridad federales, tiraron las armas y se arrodillaron con las manos en la cabeza. Diego, por su parte, entró en pánico total. Su imagen arrogante desapareció. Se tiró al piso llorando, suplicando por su vida. Gritaba que era un error y que solo estaba buscando a su suegro. Los guardias lo sometieron rápidamente y lo esposaron en el piso húmedo. El terror de Diego fue tan grande que se orinó encima, llorando desconsoladamente mientras era arrestado. Bárbara observó todo el humillante momento desde la pantalla, pero ya no sentía lástima por él. La venda de los ojos se le había caído y ahora veía realmente la clase de hombre cobarde y egoísta que era Diego. Ella misma cerró la tableta, terminando la transmisión, y dejó escapar un largo suspiro, como si se quitara un gran peso de encima. Me miró, y sus ojos finalmente mostraban claridad. A la mañana siguiente, todo estaba tranquilo en mi casa, muy diferente a la situación ruidosa y caótica de la noche anterior. Estaba en la cocina sirviéndome café, mientras Bárbara estaba sentada cerca, más tranquila, aunque se notaba cansada. La tensión que había cargado durante los 2 últimos años había desaparecido. No habíamos hablado mucho desde que volvimos, pero no hacía falta. Ella había comprobado todo con sus propios ojos y ya no estaba cegada por Diego. Le iba a ofrecer desayuno cuando su teléfono sonó de repente. En la pantalla aparecía un número desconocido de otra ciudad. Bárbara contestó nerviosa y puso el teléfono en altavoz. Una grabación automática anunció que era una llamada por cobrar desde un centro de detención. La animé con la cabeza para que aceptara la llamada. Al hacerlo, escuchamos a Diego de inmediato. Bárbara, por favor, dime que estás ahí, rogó, llorando desesperadamente. Hubo un error terrible. Solo estaba pasando por ahí y me arrestaron. Tienes que conseguir un abogado y vaciar las cuentas para pagar mi fianza hoy mismo. Mientras lo escuchábamos, me sorprendió el descaro que tenía para intentar seguir manipulándola y pidiéndole dinero a pesar de todo lo que había hecho. Bárbara lo escuchó, pero su rostro no mostró compasión alguna, sino un absoluto rechazo. Cuando intentó hablar, la detuve suavemente. Le quité el teléfono y le contesté. Hola, Diego, dije con tono firme y serio. Sus lamentos se detuvieron de golpe, y el silencio fue absoluto. Horacio, respondió aterrado. ¿Dónde está Bárbara? ¿Por qué tienes su teléfono? Ella está a mi lado, y ya no quiere saber nada de tus mentiras, le aclaré. Ayer pasamos una velada muy entretenida viéndote intentar robar en una instalación federal desde las cámaras de seguridad. Diego quedó pasmado. Me tendiste una trampa, inventaste esos documentos, dijo asustado. Yo solo te puse a prueba y mostraste tu verdadera avaricia, le contesté. Querías robarme y abandonar a mi hija con criminales por tu propia cobardía. Entraste a robar a un centro de seguridad del gobierno y eso te costará muchos años en la cárcel. Diego empezó a gritar pidiendo ayuda, pero terminé la llamada y bloqueé el número. Todo había terminado por fin, y estábamos a salvo. Pasó un mes después de ese día. Diego seguía encerrado en prisión preventiva, sin derecho a fianza,
esperando un juicio federal junto a los criminales que lo acompañaban. No había forma de que saliera libre, y su arrogancia fue reemplazada por un futuro en prisión. Un jueves, llevé a Bárbara al centro de Monterrey. Se veía recuperada y tranquila. Los trámites de divorcio avanzaban rápidamente, eliminando a Diego de su vida. Fuimos a la oficina de mi abogado, Miguel Garza. Nos sentamos, y saqué de mi bolsillo una pequeña caja con una llave de latón. La puse sobre el escritorio y Bárbara me miró con curiosidad. Le expliqué que un hombre de negocios como yo, que había empezado desde abajo, sabía cómo proteger sus cosas de valor para que nadie las encontrara. Diego pensaba que mi dinero estaba en cuentas de banco normales o en bodegas, pero se equivocaba. Miguel le entregó unos documentos a Bárbara. Le expliqué que, desde antes de que su madre falleciera, habíamos creado un fideicomiso completamente a nombre de Bárbara. El verdadero dinero y patrimonio que habíamos construido estaba asegurado legalmente y nadie, ni siquiera un esposo aprovechado, podía quitárselo. La llave abría la caja de seguridad en el banco donde estaban todos esos títulos a su nombre. Diego había buscado por 2 años un dinero al que nunca tuvo acceso real. Bárbara empezó a llorar de agradecimiento, se levantó y me abrazó con mucha fuerza. Le dije que protegerla era lo más importante en mi vida. Días después, Bárbara volvió a abrir su tienda de flores. Sin Diego robándole el dinero, el negocio empezó a crecer rápidamente y tuvo que contratar ayuda para tantos pedidos. Volvió a ser feliz y recuperó el control de su vida. Ese domingo por la tarde, me senté en la terraza de mi casa a tomar un vaso de tequila añejo. El clima era tranquilo y agradable. Levanté mi vaso, recordando a Patricia. Cumplí mi promesa, dije en voz baja, nadie nos quitará lo que construimos. La avaricia hace cometer grandes errores a personas que se creen más listas de lo que son. La verdadera fortuna se construye con trabajo duro y lealtad a la familia. Si te gustó esta historia y crees en que las malas acciones tienen consecuencias, dale me gusta. Comparte tus experiencias en los comentarios y suscríbete para escuchar más historias.